mi gente? Bienvenidos a este podcast que sé que les va a gustar. Hoy tenemos una conversación con un muchacho que nació aquí en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos. Un hombre que entendió que para llegar al más alto nivel no solamente es jugar bien, sino mostrar coraje, inteligencia, hambre, más que los demás. Porque muchos que juegan bien no han podido llegar. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué le faltó? Pero es que hay una serie de ingredientes fuera del terreno de juego que este hombre al que vamos a hablar, con el que vamos a hablar hoy, los integró. Desarrolló una cualidad, digo yo, cualidad, que es sacar de quicio hasta el más experimentado de los peloteros de las grandes ligas. Hoy vamos a conocer algo de su mentalidad, vamos a conocer algo del proceso que ha vivido, el sufrimiento que ha tenido, porque se sufre en el proceso. Y también vamos a hablar de esa garra que ha demostrado en escenarios gigantescos y que no se lo han tragado. Señoras y señores, tenemos hoy desde el estadio Olmedo Solé, donde inició en la ciudad de Las Tablas, a José Chema Caballero, de los Yankees de Nueva York. Muchas gracias, Chema, por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes. 2-2. Vamos a ver, aquí está dando una línea de hit hacia el right field. Entra rápidamente el jardinero y se detiene en primera José Caballero con su primer hit del partido. Bonito, imparable hacia la mano. A ver, aquí hay batazo por el campo corto. Bien, Chema Caballero. La jugada por primera nota en el out. Excelente. Chema, estamos en el Olmedo Solé. Aquí empezaron las primeras prácticas formales, diría yo, de Chema Caballero como niño. Sentado aquí, ¿te viene a tu mente esas imágenes? No, muchos recuerdos aquí. Y como usted menciona, quizás muchos piensan que es el estadio de la juvenil, de la mayor y, bueno, categorías ya de más de 13 años, que es cuando entramos en un estadio grande, pero aquí también fueron los primeros inicios. Aquí se jugaba en los jardines cuando jugábamos bim-bim y todo esto. Entonces aquí comencé, porque antes de comenzar a jugar a cualquier torneo de pequeñas ligas, donde sí usábamos estadios más pequeños, aquí era donde también hicimos los primeros pasos, ¿no? Y trae muchos recuerdos de estar aquí. Tengo entendido que tu padre ha comentado, y después yo hablaré con él, que para Navidad lo que le pedía a Chema Caballero al Niño Dios, todos los niños pedimos revólver, carritos en esa época, pero Chema pedía indumentaria para la receptoría, o sea, te veías pelotero desde niño. Sí. Tuve siempre ese anhelo de siempre estar jugando béisbol, de divertirme, de venir y, bueno, en ese entonces la mentalidad siempre fue representar a la provincia. Me veía jugando en este estadio, con el estadio lleno y llevar la camisa de los Santos, ¿no? Y bueno, gracias a Dios fue un poquito más de ahí y agradecido siempre. Yo recuerdo, tu primera posición, cuando te empecé a ver, estaba jugando segunda base, pero yo no sé cuál fue tu primera posición. ¿Siempre fue segunda? Bueno, antes de jugar segunda jugué jardín derecho, pero me imagino que era porque era más pequeño del equipo y usted sabe, siempre tratan de ponernos lejos de la jugada. Yo siempre jugué con gente mayor que yo y me imagino esa era la mentalidad, pero desde que comencé a jugar en torneos nacionales ya dentro de un equipo en sí, sí jugué solamente segunda base acá en Panamá. A veces, muy rara vez me pasaban al short, pero ya segunda base era mi posición. Yo recuerdo sin Phil que vinieron jugando ustedes de la infantil hasta llegar a la juvenil. Estaba en tercera Carlos Julián Luna, en el short JC Rodríguez, tú estabas en segunda. Y Cristian Franco, no recuerdo quién era, era Sánchez, primera base. Sí, Víctor Sánchez. Y Félix Arosemena era el catcher. Sí, señor. A veces, porque eran dos tipos de generaciones, ¿no? Cuando nos juntábamos, porque Víctor es un año mayor que nosotros, él jugaba primera y cuando no era Víctor era Cristian Franco. Usted estaba también en lo correcto antes. Sí, porque después cuando Sánchez jugó primera, mandaron a Cristian para, sí, cuando
nos uníamos con la generación mayor. Cristian pasaba a los jardines, Feli también pasaba a los jardines, teníamos otro receptor y así nos íbamos, ¿no? Rotando. Ese era un equipo muy bueno, pero yo recuerdo que en el jardín izquierdo estaba Roberto Barrios y Alberto Sáenz en el center field. Correcto. Un equipazo, Chema. Un equipo que nos dio mucha alegría, jugando pequeñas ligas y representando aquí la provincia. Siempre estábamos en competencia, siempre llegábamos hasta lo más lejos que podíamos llegar y ganamos bastantes torneos. Aquí estamos todos excelentes peloteros, pero Chema Caballero llegó a las grandes ligas. Chema, hubo un momento en el que se pensó que la carrera de Chema Caballero como pelotero no iba. Y fue una fractura. Fue la pierna izquierda. Pierna izquierda. ¿Eso cómo fue? Bueno, estábamos aquí casualmente. Estábamos jugando la distrital, Los Santos contra Macaraca. Y nada, me dieron un fly y entre el jardín central y yo lo fui a buscar de espalda aquí al home. Y él venía de frente, él se tiró buscando la bola y yo iba buscando la bola también y me impactó. Y ahí tuvo la fractura. Ahí me tuve la fractura de tibia y peroné. Tibia y peroné, o sea, doble fractura. Es cierto, porque también la gente, digo yo, esto hay que presentárselo al mismo Chema. ¿Es cierto que un médico hasta habló de amputación o eso es mentira? No, es verdad, porque se complicó. No era culpa de él ni nada, era que no se esperaba que tuviera este tipo de reacción. Me trasladaron a Agua Dulce y cuando llego allá la pierna estaba negra, en verdad. Negra. Entonces él se sorprendió mucho porque cuando me trasladaron la idea principal era, eso fue un domingo, era operarme martes. Y entonces cuando él llega a examinarme, él dice, no, pero es que esto hay que operarlo de inmediato, ¿no? Era más de urgencia que otra cosa. Y bueno, ahí fue donde él sí dijo el comentario ¿no? Pero bueno. Pero ¿te lo digo a ti o te lo digo a tus padres? Es que se lo dijo a mis padres, pero en mi presencia, ¿sabes? Wow. Sí. Digo, no vamos a cuestionar la opinión médica, pero yo lo que quiero tocar es el punto. ¿Qué pensó Chema Caballero en ese momento? Nada, que muchas cosas se derrumbaban si esto pasaba, pero bueno. Al final, ¿eso fue en qué año, Chema? 2012. 2012. 2013 Chema Caballero no jugó. No jugué juvenil. No jugaste juvenil. Regresa 2014. 2014 regresó. Pero hubo un momento ahí en que intervinieron médicos y le salvaron la pierna a Chema y resulta que Chema, que mantuvo la velocidad o se convirtió en un hombre más rápido. Creo que el trabajo que tuve que hacer para la recuperación me ayudó a incrementar la velocidad, a trabajar mucho más fuerte y bueno, crear una base que al día de hoy todavía me ayuda, ¿no? con toda mi carrera y con lo de robar bases, con lo de la velocidad, con todo, ¿no? Creo que no, al final el mismo doctor que dijo que estaba en peligro la pierna, hizo un excelente trabajo. Creo que sin él, sin su experiencia, sin que él hiciera lo que hizo por mí, yo hoy no estuviera aquí, ¿no? Creo que fue muy bendecido por Dios él, ¿no? De que pudo hacer todas las cosas muy bien. Sí, yo quiero entender que lo que él dijo es, wow, esto está en peligro por la forma como se ve. Exacto. Puede haber esto, pero vamos a luchar para salvarla. Se salvó y mira el tremendo resultado. Los dos doctores que intervinieron ahí, el doctor Tejera. El doctor Tejera y el doctor Miguel Franco. Miguel Franco. Esos muchachos, la verdad que hicieron un trabajo tremendo. Chema Caballero no ha sufrido más nada de esa pierna. No, de esa pierna no, gracias a Dios. Chema, desde ese día. Día. Regresa Chema Caballero en 2014 y eres MVP del campeonato nacional. El 25. No lo menciona. Pero los cambios siempre son los lunes, compa. Léalo arriba. Sí, no, yo sé.
A ver, batazo largo por el left field. Va atrás el harinero. Sigue corriendo. La bola va tomando altura, señores. Adiós, 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 Blanquita de mis amores. Honrón con las bases llenas de José Chema Caballero, poniéndole el sello a este juego. Allá en el Jobo, a esto le llamamos Grand Slam. Grand Slam. Gran Slam, 2 veces la sacó José Caballero, qué batazo, compadre, qué batazo, me da la impresión, compadre, que ese batazo no cabe aquí. ¿Por qué no cabe, compadre? Porque se llevó mi corazón en su largo viaje. Muchos recuerdos muy lindos de ese torneo, creo que tenía mucha hambre yo de regresar y demostrarle a mucha gente y a mí mismo. Creo que al final es más importante lo que me quiero demostrar a mí y tenía muchas ganas de volver a ese torneo y demostrar de que yo todavía era capaz de jugar. Hay una imagen que la pusimos en estos días en una transmisión que se la mandé a Chema, un juego que Chema me lo recordó porque yo no me acordaba que nosotros lo habíamos transmitido, jonrón con base llena, pero primero la sacas de foul. Que han viajado al extranjero. Batazo largo por el left field. Va atrás el harinero, pero la pelota se va de foul. Le dio duro José Caballero, compadre. ¡Qué clase de cutarrazo más descomunal de José! Y después la sacas entre el left y center. Eso fue en el antiguo Kenny Serracín. Correcto. Juego semifinal, íbamos en la serie perdiendo 2-1. Chiriquí tomó la ventaja el día anterior y íbamos a jugar ese cuarto juego, era series de 5. Y bueno, el juego siempre estuvo apretado y ya íbamos a entrar en el 9º inning, habían 2 outs, había bases llenas y un turno que... O sea, saliste a buscar jonrón. Sí, no tanto el jonrón, porque ese fue mi primer jonrón en mi carrera. ¿Fue tu primer jonrón en un nacional? Así, exacto. En un torneo oficial sí era mi primer jonrón. ¿De juvenil o de todas las categorías? De todas las categorías. Ok. En torneos oficiales. Sí la había sacado en distritales, en fogueo. Pero el campeonato nacional era el primero. Primero, exacto. Entonces, yo siempre fui un jugador de contacto, ¿no? Entonces, yo lo que trataba de poner la bola en juego, de que anotáramos par de carreras y bueno, se dieron esos 2 contactos que hasta el día de hoy los recuerdo, ¿no? Y un recuerdo tremendo, porque revisando la imagen esa, en el home play llega tu tío, Encarnación Pereira, que hace unos días se nos adelantó el prof. Tuve la oportunidad de conversar mucho con él y se sentía orgulloso del sobrino. Y ese día el prof Pereira te recibe en el home play. Sí, wow. Pues, mejor de ahí yo creo que se daña, creo que... Tenía el 59 en la espalda, yo creo. Sí, y estuvo ahí con mi primer jonrón, estuvo ahí con toda mi carrera. Fue la persona que me inculcó, ¿no? Esto del béisbol. Él me trajo, fue el primero que me trajo a un estadio grande, un estadio así le llamo yo, ¿no? Un estadio de mayores, pues. Y me trajo, que él era el manager de la juvenil ese año, no recuerdo bien qué año era, pero me trajo como mascota y yo me la disfrutaba ahí en el dogado y tengo muy ¿La primera manilla te la dio el profe? Sí. La primera manilla que ya era de cuero. Porque sí, tenía manillitas de estas de que... ¿Son plásticas? Que vienen de juguetes sí. Y esto sí, pero cuando llegué, me acuerdo que era en La Tronosa, yo jugaba todavía aquí con manillitas de plástico y esto, cuando llegué a La Tronosa, que ya era como una academia en sí, él me consiguió la primera manilla de cuero, sí. El prof Pereira fue un tremendo jugador. Y después lo vi jugando softball. No recuerdo al prof Pereira en la categoría mayor, pero sí lo recuerdo jugando softball y sobre todo con un trabuco que tenía la ermita. Él era el short. Y jugaba un estilo que te lo veo a ti. Sí. Ese estilo agresivo. Sí, él... Bueno, yo no tuve la oportunidad de verlo jugar béisbol. Lo único que pude verlo jugar fue softball, ¿no? En los torneos que se hacían de veteranos, que todavía se hacen.
y siempre quise ser como él, siempre quise jugar short. Yo jugaba segunda, pero siempre quería ser el short y bueno, ser el primer bate. Creo que lo adopté de él, siempre lo veía shortstop primer bate y yo quería ser también, ¿no?, el primer bate de mis equipos y creo que lo obtuve de él, ¿no?, que yo lo veía jugar y crecí viéndolo jugar y nada, adopté eso, ¿no? Sí, con todo esto que hemos hablado, Chema no fue, siempre que vienen camadas de firma, se hablan de los 10 prospectos. Chema no era prospecto para una firma y eso como que bajó un poquito después de la lesión, como que los scouts no se atrevían, Chema. Ese fue un momento, después de ser MVP, un momento ahí que no había posibilidad de la pelota profesional. Sí, un momento de incertidumbre. Creo que había mucho temor con el tema de mi pierna, una lesión bastante grave. Y bueno, no se me daba la oportunidad. También busqué en aguas internacionales y tampoco se me daba. Entonces, nada, a veces hay que luchar un poquito más para conseguir lo que uno quiere. Pero antes de la lesión, ¿alguna organización se te había acercado? Sí. Yo en verdad no sabía mucho lo del tema de firmas profesionales, no sé, en mi ignorancia en esos tiempos. Tampoco quizás no me veía en estos papeles, ¿no?, de firmar y se veía poco para acá. Creo que para acá, para la provincia, en esa época solo estaba Alberto Sáez, que era el que venían a ver, y en esa pretemporada para el juvenil 2013, que creo que ese era mi año de firma. Y bueno, después vino la lesión y retrasó todo, ¿no? Entonces viene, pero es que el plan de Dios es perfecto, porque después viene una oportunidad. Escuché a Lauren Flores decir que de Chipola le preguntaron si en Panamá él había conocido algún campo corto, porque ya Chipola había tenido al Chucky Barroso. Correcto. Un short que había recomendado Lauren. Entonces Lauren te había visto en un torneo que hubo en México. Sí, él había estado ahí como coach. Sí, él era el coach de bateo del equipo y tuvimos esa relación, ¿no?, como coach y jugador y él se interesó bastante en mí y me hablaba siempre de esta oportunidad en la universidad, pero yo, ¿sabes?, como un niño aquí en Panamá, que lo que nos gusta es jugar béisbol y bueno, uno siempre quiere llegar a ser profesional y yo siempre como que le daba vuelta, ¿no?, le daba vuelta a esto de la universidad. Fuimos al torneo en México, me fue bien en el torneo en México, como les dije, ¿no?, creo que fui a varios lugares internacionalmente tratando de buscar firma profesional. Este caso no fue así, este era más por el torneo que había, un premundial que había en México y me fue muy bien. Scouts vinieron a hablarme y supuestamente a tratar de llegar a un acuerdo conmigo, pero no sé, siempre había un obstáculo, siempre no se daba y gracias a Dios llegó el ángel, ¿no?, que fue Lauren, que para mí me dio la oportunidad de mi vida y se lo voy a agradecer toda la vida. Claro, y llegas a Chipola y de ahí han salido grandes ligas. Chipola es una universidad de 2 años. Correcto. Entonces, no está en el torneo de la NCAA, que es donde están las universidades grandes, que es donde la gente va al draft y todo. Y es muy difícil que un muchacho de una universidad pequeña sea drafteado, como se dice. Pero ese no fue el caso de Chema. Los Diamondbacks de Arizona, ¿ya tú sabías que te iban a seleccionar o fue una sorpresa? No, bueno, siempre los scouts se mantenían en el área y cuando entramos a la fecha esa del draft, teníamos más o menos proyectado que sí, que nos iban a seleccionar y bueno, así fue el caso y bueno, me dio la oportunidad los Arizona Diamondbacks de ser profesional. Aparte del inglés, porque manejan muy bien el inglés en Chipola,
¿Sacaste una carrera? Sí. Una carrera, un técnico prácticamente. Sí, de 2 años. Exacto, un técnico de 2 años que tenía que sacarlo para poder yo hacer... Para poder jugar tenía que estudiar. Exacto, y también de que para poder ir a otra universidad, porque como usted dice, no, era solo 2 años, había que asegurar los otros 2 años, y para poder ir a otra universidad necesitas pasar una X cantidad de créditos para tener créditos válidos para la siguiente universidad. Entonces era necesario estudiar. ¿Y sacaste técnico en qué? Bueno, el técnico es en arte. ¿En arte? En arte. ¿Y te gusta el arte? No, ¿Lo metiste era para tener más tiempo? Era para pasar clases, ¿no? Pero creo que el arte de ellos es más como literatura, más de este tipo de cosas, porque yo cogía muchas clases de inglés para aprender el inglés y que me ayudara, ¿no? Y bueno, estas fueron las clases que cogí y se fueron acumulando hacia un técnico que era en arte, pues. Entonces, y literatura. ¿Y te gusta leer? A veces, sí leo, pero no tanto, pero sí leo. No es lo mío, ¿sabes? No es, y yo cuando lees, ¿qué tipo de lectura te gusta? No, me gusta leer la Biblia. ¿La Biblia? Sí, creo que es el mejor. ¿Los salmos, todo? No, leo, me gustan los evangelios que hablan de la vida de Jesús aquí en la tierra, ¿no? Y el ejemplo que nos dio a seguir en la tierra. El ejemplo. Muy bien, Chema. Pero si Chema, Dios no le tira este camino bueno que te tiró, te hubieras quedado acá en Panamá, que pudo haber sido otra opción, ¿qué carrera hubiera estudiado Chema? Bueno, no sé, hace rato no cojo un cuaderno, ¿no? Pero era bueno en los números y... Matemática, física. Matemática, física, química, Eso es una ingeniería. Me gustaba, y íbamos a seguir la ingeniería civil, creo que era por donde iba a comenzar, no sé dónde iba a terminar, pero sí, ingeniería civil. Creo que antes de irme a Chipola, como ya yo era mayor de edad, ya yo había terminado la secundaria, comencé la carrera de ingeniería civil. Y ¿La llegaste a comenzar en la tecnológica? Sí, ¿Aquí en la tabla? No, en la villa. En la villa. Sí. Sí, había que pasar un examen de admisión, lo pasamos, y después teníamos que dar clases de verano, y ya había pasado todas las clases de verano, íbamos a comenzar el semestre, y ahí fue donde... Y ahí salió lo de Chipola. Lo de Chipola. No, mira. Bueno, creo que ahí salió primero, como le digo, yo intenté por todos los medios de ser profesional en béisbol, y ahí, antes de irme a Chipola, fui a Miami. Ok. Fui a Miami allá hay un panameño apellido Guerra. Tommy Guerra. Tommy Guerra, ¿con él fuiste? Sí, claro. Fui con él buscando la firma, ¿no? Profesional y desarrollarme como jugador. Estuve por allá, hicimos cualquier cantidad de trayados. Se me dio que iba a firmar, creo que era un paquete con Félix Arosemena, no sé si recuerdas. Sí. Félix llegó a firmar. ¿Con quién firmó Félix? Con Miami. Con los Marlins. Sí, éramos supuestamente, esto es lo que recuerdo, de que era un paquete por los dos. Él sí firmó y yo no pude firmar, yo no estaba inscrito en la MLB. No firmaste porque no estabas inscrito. Exacto. Si no, los Marlins te hubieran firmado. Exacto, sí. Wow. Sí, eso fue en el 2015. 2015. Sí. Muy bien. Luego Chema lo firman los Diamondbacks de Arizona y te mandan a Dominicana, o fuiste directamente a los Estados Unidos. No, yo fui en el draft ya. Ya el draft te dejan Estados Unidos. Exacto, sí, porque ellos prácticamente cuentan los años de universidad como si fueran los años de desarrollo. ¿Qué es lo que hacen en Dominicana? Exacto. Entonces ellos ya dicen, ya él sabe jugar de béisbol, que supuestamente ellos mandan a Dominicana para enseñarles a hacer jugadas y lo demás, como que los enseñan en el camino del béisbol profesional, y ellos, me imagino que creen que ya la carrera de la universidad... ya más o menos te ha formado. Sí. Exacto. Ya te ha formado. ¿Cuándo siente Chema que se le pega verdaderamente el inglés?
¿En Chipola o ya después? Y Bueno. si fue lo que estudiaste o la calle. No, la calle, yo no, o sea, estudiaba inglés, cogía clases de inglés como para coger vocabulario, tratar porque tampoco entendía mucho, ¿verdad? Yo soy sincero, yo cuando llegué no tenía nada de inglés y trataba de coger clases para escuchar palabras nuevas, para apuntar palabras nuevas y todo esto, y que me ponían a hacer ensayos en inglés. Entonces quizás yo lo hacía en español y lo traducía, pero en estar traduciéndolo y estar viendo cómo se pronunciaban las cosas me ayudó bastante, ¿no? Pero en la calle creo que En la calle, calle es la que te enseña el inglés, y creo que el cuerpo está hecho para adaptarse. Entonces cuando uno siente Al principio es difícil, es difícil, pero cuando sientes la necesidad, tú mismo vas a buscar la forma de poder entenderte con las personas, y ahí fue donde aprendí, ¿no? Chema, estando ya con Arizona, surge un cambio con los Marineros de Seattle. ¿En qué categoría estabas, Chema? En la clase A fuerte. Ya estabas en clase, no Clase demoraste mucho en rookie ni... No, bueno, en ese entonces había muchas ligas. Gracias a Dios yo pasé el nivel de Dominicana y pasé el nivel de la rookie de día, como les decimos, ¿no? Y fui directo a la rookie de noche. Y ya después de la rookie de noche fui a la clase A corta, después de clase A corta, clase A media, y esto lo hice en 2 años y medio. 2 años y Y medio. fui a la fuerte el principio del 2000, eso fue en el 2019. Yo firmé en el 2017 y jugué la rookie de noche en el 2017. Entonces en el 2019 comienzo en la fuerte, y ahí entonces viene el cambio. Ahí viene el cambio. ¿Recuerdas por quién te cambiaron? Sí, Mike Leake. Mike Leake. De un pitcher abridor de los Marineros. Y cuando, En ese entonces. cuando llegas allá, los Marineros, ¿qué tiempo demoraste ahí en ligas menores? El problema fue que cuando me cambian, yo venía de una lesión. Entonces yo estaba haciendo... ¿Lesión dónde? En una mano. En una mano era la segunda lesión que tenía en el año de las manos. Yo me había lesionado una mano primero aquí en la Pro Base. Me dieron un desbol y me fracturaron la mano izquierda. Luego tengo la otra fractura en la mano derecha, tratando de robarme una base. Carl Riley era el catcher en ese entonces. Carl Riley, estaba en ligas menores. Sí, porque casualmente yo me lesioné contra los Marineros. Contra los Marineros. Sí, la fuerte de los Marineros. Entonces era Carl el catcher, y cuando estaba tratando de robarme la tercera y me partí la mano, me partí un dedo, y estoy haciendo la rehabilitación. Cuando ya estaba a punto de comenzar a jugar de nuevo, fue donde vino Fue el cambio. Sí, entonces tuve que terminar la rehabilitación, terminé la temporada 2019, y bueno, el 2020 vino pandemia y se complicó mucho las cosas. Duré en total 6 años y un poquito en ligas menores, 2 años y medio con Arizona y el resto con Seattle. ¿Cuántas fracturas tiene Chema? Fractura 5. 5 fracturas. 5, las de 2 de la pierna No, si la cuenta doble son 6. son 6. Sí. Son 6 fracturas. Me estaba hablando de la muñeca. Sí, ¿Dónde yo tengo 2 fracturas en la mano izquierda, 2 fracturas en la mano derecha y, bueno, 2 fracturas en el pie. Esto es importante porque ahora estamos viendo a Chema con los Yankees de Nueva York, lo estamos viendo toda la fama, todo lo que hay alrededor, pero miren el proceso que hay. Estamos hablando de 6 fracturas en el camino. Wow, no es fácil, pero no hay que rendirse, y esta es una demostración. Chema, surge, después de todo esto que hemos hablado, el llamado a Grandes Ligas por los Marineros de Seattle. Ya la temporada había arrancado. ¿Se esperaba, Chema, ese llamado tan pronto? ¿Dónde estaba Chema? ¿Qué estaba haciendo? Bueno, no me lo esperaba, pero
había tenido un muy buen sprint training ese año, me invitaron al sprint training de Grandes Ligas. Estuve hasta el final, hasta el último día con el equipo y el último día fue donde me bajaron, porque estaba muy complicado. ¿Fuiste el último que bajaron? No fui el último, pero fui en el último día me bajaron. En el último día. Fui el penúltimo. El penúltimo. A mí me bajaron y bueno, creo que nos bajaron al mismo tiempo, pero a la otra persona tenían que tenerlo en el equipo porque él estaba en la alineación de ese último día. Okay. Entonces, no creo que sí fue así. Nos bajaron a los dos al mismo tiempo, pero él baja después del juego porque estaba en la alineación. Yo estaba en la reserva, así que me dijeron, no, ya puedes unirte porque era el último día de AAA en ligas menores. Entonces me dijeron como que no, ve a unirte, porque tampoco sabían a dónde me iban a enviar después de ese sprint training que había tenido. Entonces me dijeron, no, baja y está con los muchachos, porque ya era el último día del sprint training de ligas menores y de grandes ligas. Y bajé y cogí más turnos allá abajo, que era la idea de ellos, que cogieran un poco más turnos. Y de ahí me mandan a AAA. Y no, en verdad no me esperaba el llamado tan pronto. Creo que fueron 10, 15 días que después de que había arrancado la temporada y me hacen el llamado. Porque, como le digo, como yo no fui el último que bajaron y el otro también era infield, yo sentía que si iban a llamar a alguien, lo iban a llamar a él primero, ¿no? ¿No recuerdas el nombre de él? Sí, Mason McCoy. Mason McCoy. Él después, él tampoco había hecho el debut y después lo hizo con San Diego, creo, si mal no recuerdo. Pero sí, también debutó, así que... ¿Quién te llamó? El manager de AAA en ese entonces. Yo no compartí mucho con él porque, como le digo, ¿no? Yo la mayor parte de mi tiempo la hice con el equipo de Grandes Ligas. Cuando yo bajo directo al equipo de AAA y solo tuve 10 días con ellos. Pero me llama y me dice que estábamos jugando contra la AAA de Texas. Y me llama y me dice que dónde yo estaba, y yo estaba haciendo gimnasio ese día. Yo había ido al estadio porque nos quedábamos cerca del estadio en un hotel y íbamos a hacer gimnasio al estadio, ¿no? Fui caminando al estadio, estaba haciendo gimnasio y me llamaba y no contestaba el celular ni nada de esto. Entonces llamaron a un compañero que siempre pasábamos juntos. No, que oye, si tú estabas con Caballero y ahí sí, estamos acá en el estadio, estamos haciendo gimnasio. No, que contesta el teléfono. Y yo contesto el teléfono y me dice que no, que fuera a la oficina. Entonces cuando llego a la oficina, yo siento que él lo dijo y él pensaba que yo iba a demorar en llegar a la oficina. Yo llego y él no estaba, y después vuelve y me llama y me dice, no, que tengo que dar la noticia porque estamos contra el tiempo. Y digo yo, como que qué noticia. Y ahí entonces me dijo que felicidades, yo quisiera estar ahí para abrazarte y darte las felicitaciones, ¿no? De que había sido llamado a Grandes Ligas. Wow. Pero fue muy rápido porque yo tenía que llegar al juego ese día. Y estábamos en Texas, creo que es donde está la AAA de Texas. Y tenía que llegar al juego y ya eran mediodía más o menos, el juego era a las 6 de la tarde. ¿Dónde jugaba Seattle ese día? En casa. En casa. En casa, entonces... Está lejos Seattle. Sí, entonces, y conseguí un vuelo que llegara, el vuelo salía a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, era mediodía más o menos. Yo estaba como a 1 hora del aeropuerto, entonces era todo como que, okay, tienes que apurarte para poder que llegues. Entonces, así fue, las felicitaciones fueron rápidas y el momento de decirme la noticia también fue como bastante apurada, ¿no? Pero porque tenía que llegar, pero él no quita el hecho de que en verdad fue un momento que nunca olvidaré. Y acá en Panamá, ¿a quién llamaste? A mi mamá. ¿De una vez? Sí, porque llamé a mi mamá, llamé a mi esposa, porque imagínense, eran las personas que estaban ahí conmigo, ¿no?
Y mi mamá cuando recibe la noticia, no, que quería venir al juego, pero cómo iba a llegar al juego si era el mismo juego, ¿no? Entonces se complicaba, pero bueno, cuando llamé a mi mamá, también fue súper complicado llamar a mi mamá porque mi mamá estaba en la iglesia. Entonces ella no contesta el teléfono cuando está en la iglesia. ¿Y cómo avisarle a mi mamá si en una hora tenía que coger un avión? Y no había tiempo para tanto. Ibas a estar afuera. Tuve que llamar no recuerdo a mi hermana, creo que fue que llamé. Entonces ahí fue donde ellos pudieron venir acá donde mi mamá y decirle, ¿no? Bueno, muy bien. Y allá en Seattle, cuando llegas a Seattle, ¿cómo fue ese momento? Había estado todo el tiempo acá abajo en ligas menores, sprint training sí con el equipo grande, pero cuando llegas allá, ¿cómo se recibimiento? No, increíble. Creo que, bueno, fue un poco peculiar porque, como digo, ¿no? Todo fue así al apuro. Yo llego al estadio y cuando yo llego todo el mundo se está vistiendo porque ya el juego comenzaba como en 15 minutos. Ya todo el mundo estaba listo, ya todo el mundo iba a salir al juego. Entonces, el recibimiento sí fue todo como apurado. Los que me llegaban a felicitar era como que, oye, felicidades, pero tengo que salir al juego y lo demás. Igual vino el manager y me dijo, oye, felicidades, pero apúrate, que tienes que salir a estar con nosotros en el lugar, ¿sabes? Entonces todo fue así como bastante apurado, pero increíble porque sacaban su tiempo, ¿no? De que todo el mundo tiene su rutina antes de los juegos y sacaban su tiempo para acercarse a donde mí y darme las felicitaciones. Ese primer turno o el primer juego de Chema en Grandes Ligas, ¿qué se le viene a la mente a uno? O sea, uno de acá en las tablas, en ese escenario tan grande. ¿Recuerda ese momento cuando te dijeron vas a jugar y cuando sales al terreno? ¿Qué le vino a la mente a Chema? Bueno, fue ese mismo día, el juego se abrió y me dieron la oportunidad yo siento que era como botar la presión, creo, no sé. Y me dan la oportunidad de salir a defender el octavo y el noveno inning. No cogí turno ese día, pero... ¿Defendiste en el short? Sí, en el campo corto defendí el octavo y el noveno inning, como le digo. Y creo que era más como para botar la presión y mis compañeros creo que siempre se lo voy a agradecer. Hicieron un acto muy lindo por mí. Todos se quedaron dentro del dugout y me dejaron salir solo. Y yo salí y llegué hasta la posición y los fanáticos pudieron darme las felicitaciones. O sea, también, ¿no? te aplaudieron. Exacto. Cuando saliste, que era el debut. Sí. Como yo era la única persona en el cuadro, la atención era totalmente para mí. Creo que siempre se lo voy a agradecer, un momento inolvidable para mí, ¿no? En ese grupo hay varios latinos. Me imagino yo que el líder de los latinos es Julio Rodríguez, dentro del grupo. ¿Quién fue el que más se acercó a Chema? Bueno, yo pasé mucho tiempo en ligas menores con Julio. Teníamos una amistad O sea, ya la mitad de ustedes era... Sí, ya era de ligas menores. Pasábamos mucho tiempo juntos. Pero él era un novato. Él era creo que él debutó ese año también. O sea que todavía no era... ¿Quién de la figura fuerte latina ahí quién era? ¿No recuerdas? Sí. La figura del equipo, el mentor del equipo era Eugenio. Eugenio Suárez. Suárez era la persona que todos seguíamos. Él era, como quien dice, el líder, pero él se caracteriza por su buen trato, por cómo acoge un grupo y lo sabe guiar, ¿no? Entonces creo que también tuve una dicha de estar en un equipo con él y debutar en un equipo cuando él estaba. Creo que es una persona que ayuda mucho a personas como yo, que estábamos en mis primeros pasos en Grandes Ligas y bueno, él era mi guía y el que me ayudaba. Él fue el inventor, ¿no? De esto de que le menciono, de que se quedara todo el mundo para que te dejaran salir. Exacto. Entonces, siempre agradecido con él por todo el conocimiento que me dio, por todo el trato bueno que me dio, que me hizo sentir súper bien, que me hizo sentir
cómodo en un equipo nuevo, debutando en Grandes Ligas y siempre agradecido con él. ¿Alguna broma te hicieron como novato? No. Porque dice que siempre... Siempre hacen, pero lo único que nos vistieron. Nos vistieron en un viaje, íbamos saliendo de Oakland, del estadio del viejo. Allá en Alameda. El estadio viejo ese. Sí, el viejo. Sí. Oakland Coliseo. Sí, ahí fue donde nos vistieron pero no fue solo, por lo menos. ¿De qué te vistieron? Ellos le dicen sándwich de mantequilla de maní. Entonces hacen como... Yo estaba vestido de mantequilla de maní, había otro vestido de gelatina, y 2 panes. Entonces íbamos los 4 siempre juntos. El pan al principio, O sea, que la mantequilla, pues. Yo era la mantequilla, después el otro era la gelatina y el otro pedazo de pan. Entonces íbamos siempre los 4 caminando. Pero por lo ¿Eso menos, cuánto dura? Eso es... No, solo fue el viaje. ¿Todo el viaje? Sí, hasta llegar al aeropuerto. Hasta llegar al aeropuerto. Tuvimos que salir del estadio vestido así, bajar del bus, subir al bus y bajar del bus cuando llegamos al aeropuerto, y ya cuando llegamos al avión, ya entonces ya te podías vestir. Ya te sueltan ahí. Ninguna de las que le mencionaste fue la peor. La peor no la mencionamos. ¿Cuál es esa? Yo pensé que la peor era la pierna. No. Porque la pierna yo a los 6 meses ya volví a jugar. Ajá, ¿y cuál fue la otra? El ligamento cruzado. Y ese te fue el ligamento cruzado. Sí, pero de la otra pierna. ¿Y eso cómo fue? ¿Caminando o estaba jugando? No, yo vine a jugar el año ese de pandemia. Vine a jugar quería jugar acá. Usted sabe que ese año que ese torneo mayor lo hicieron en octubre. Entonces, sí, por la pandemia. Exacto, entonces yo estaba en la concentración y salía, ahí fue donde Seattle comenzó, dije que yo podía hacer utility, que practicara en el outfield y esto. Y yo comienzo, dije, a practicar en el outfield y me paré una mañana, yo sentía como que estábamos mucho tiempo juntos ahí estábamos en el Flaco Bala. Estábamos mucho tiempo ahí juntos y sentía que no hacíamos nada. Y entonces yo paro el grupo a eso de las 8:30 de la mañana. No, que vamos a hacer el lead work. Y me pongo yo con los outfielders a coger fly. Y en uno de los drills se me fue el ligamento. Esa gente siente uno que se revienta. Sí, ¿Y te caes de una vez? Me caí al suelo y ahí me trajeron, estábamos en el center field, y ahí me trajeron hasta acá abajo. Estuve no podía caminar como por 3 días. Ya después de los 3 días ya pude echarle fuerza a la pierna y comencé a hacer todo normal, pero como era pandemia yo no podía hacerme exámenes. No, todos los exámenes que estaban haciendo eran solo de urgencia. Entonces yo necesitaba una resonancia y no se podía hacer para saber qué tenía. Entonces tuvimos que esperar hasta noviembre 27. Eso cuando me pasó, era finales de septiembre, como el 20 de septiembre más o menos, y tuve que esperar como hasta el 27 de noviembre para hacerme el examen de la resonancia. Y fue entonces ahí cuando me di cuenta que me había roto el ligamento. Y entonces, como ya yo había comunicado que me había golpeado, que todo, ¿no? Los detalles de que no podía caminar y todo lo demás. Y me hicieron exámenes así como vía Zoom. Y nada, que necesitaban la resonancia, entonces tuve que esperar la resonancia. Cuando sale la resonancia, les dejo saber pues que lo que tenía. Y entonces ahí vino la peor parte, porque yo digo que es la peor porque fue en medio de muchas lesiones, más pandemia, entonces yo tenía mucho tiempo sin jugar. Y esa lesión, cuando me hago la operación, el tiempo de regreso era 12 meses.
12 meses. Exacto, entonces... 12 meses para poder empezarse No, para ya jugar. para jugar. Sí. Porque ahí empiezan unas terapias fuertes, ¿no? Sí, la terapia la comencé 2 días después de la operación. Ellos no sé, Mira que de esa lesión yo no la tenía registrada. Sí, Yo es no que la tenía registrada. fueron muchas lesiones seguidas porque en el 2019, como le mencioné, yo me partí las 2 manos. Después vino 2020, fueron como 4 temporadas que yo no jugué. Sí. Yo fue 2019 las 2 manos, 2020 la pandemia, 2021 entonces fue la recuperación total del ligamento, entonces en el 2022 volví y me partí las 2 manos. Oh, Entonces ahí fueron 4 años seguidos que yo no jugué. casi no jugaba. Yo cogía en el año 30 turnos, 35 turnos, 40 máximo. ¿Te llegó a la mente, se me acabó el béisbol con esta poca lesión? Nunca. No, nunca. Ahí está la clave. Nunca. Ahí está la clave. Yo, cuando usted me preguntó lo de cuál era el plan si yo no seguía en el En el béisbol. En verdad, siendo muy sincero, sí, yo tenía el plan de que, yo sé que si yo no sé dar el béisbol, me toca estudiar ingeniería, ¿sabes? O sea, tú no tenías un plan B, el No, tuyo era béisbol. yo solo tenía un plan A, yo no tenía plan B. Es que dice que cuando uno quiere un objetivo, esa es la historia de Alejandro Magno. Magno por el grande, ¿no? Ese no era el apellido, mucha gente piensa que era el apellido, pero él era un conquistador y cuando él va a conquistar tierra, dice que llegó y era el ejército con el que se iban a enfrentar era 5 veces más poderoso que él. Entonces llegaron a los egipcios. Entonces él llega, los barcos llegan y manda a quemar los barcos. ¿Por qué estás quemando los barcos? Porque la única manera de regresar es con los barcos de los que vamos a conquistar. No hay plan B, es plan A. Y el tipo lo logró. Y fíjate lo que tú estás diciendo, o sea, tú no tenías un plan B. Yo tenía un plan A y ahí está. Porque otros se quedan en el camino. Es que yo me hubiera quedado en el camino. Tenía que ser así o así porque Gracias. sí. Porque ya imagínense, ya estábamos, imagínense, estas lesiones fueron la última en el 2022. Y la última vez que yo había estudiado cosas de ingeniería era en el 2014, 2015. Había pasado cierta cantidad de tiempo, entonces hay que ver qué recuerdos tengo yo de este tipo de materias y esto, ¿no? Entonces yo tenía un plan, ¿sabes? Ese era el plan. Tenía que darse, porque sí, porque si no, entonces tenía que improvisar. Exactamente. Chema, luego de estar con Seattle, Chema llega a Grandes Ligas y antes de llegar ya con los Yankees, a Tampa y los Yankees, Chema desarrolla una habilidad especial que es trabajar con el cronómetro. Y yo siento, porque el cronómetro todo fue un ensayo, como todo, te empiezas a ensayarlo allá abajo y si resulta, entonces lo aplicas en Grandes Ligas. Yo pienso que un hombre inteligente como tú aprovechó este ensayo allá para aprender a jugar con el cronómetro. Cuando te suben a Grandes Ligas, estos tipos en Grandes Ligas no sabían jugar con el cronómetro porque no lo habían practicado. ¿Tú crees que esa fue tu ventaja? Claro, cuando yo llego a Grandes Ligas, ese año implementaron las reglas del tiempo, de muchas reglas, aumentaron el tamaño de las bases, pero como yo venía de muchas lesiones, el equipo me mandaba a la Arizona Fall League. Entonces, ¿En Arizona? En Arizona, en esta liga, es de prospectos. Dicen que el que llega ahí está en la puerta de Grandes Ligas. Supuestamente hay más del 80%. Sí, algunos se quedan, pero la Sí, mayoría. más del 80% llega a Grandes Ligas de los que juegan en la Fall League. Pero sí, en esta liga ellos hacen todas las pruebas que quieren introducir en Grandes Ligas.
Y ahí comenzaron yo he jugado con el tiempo, he jugado con las bases más grandes, con los robots de árbitro, con los Todo eso lo hiciste en ligas menores. con los challenge, que ahora es la nueva regla del 2026. Pero ya yo he jugado con todo esto. Entonces ya yo iba con un conocimiento de cómo jugar cuando hay tiempo. Porque hay ciertas reglas, ¿no? El pitcher tiene hasta cierto tiempo para setearse, el bateador tiene hasta cierto tiempo máximo o límite para estar pendiente del pitcher, y hay una estrategia atrás de todo esto, ¿no? Entonces ya yo venía con la ventaja de que ya yo lo sabía manejar, ya yo tenía... ¿Pero te lo enseñaron o tú mismo lo No, desarrollaste? yo lo desarrollé, no te lo enseño, solo te ponen a jugar con la regla del tiempo, pero no te enseñan ninguna estrategia ni nada, el tiempo es para acelerar el juego. Pero entonces había muchos pitchers que querían tomar ventaja de esto. Entonces yo como bateador dije, ok, tú te quieres tirar de vivo, yo también puedo ser vivo. Entonces ahí comienzo a desarrollar esto de que yo sabía mi tiempo interno, de hasta qué tiempo tenía yo para mirar al pitcher, que esa es la regla, ¿no? Y de que tenemos que estar los dos en una página. Yo tengo hasta los 8 segundos y entonces él tiene hasta el 0 para hacer el lanzamiento. Entonces, bueno, ahí fue donde comencé a crear esto de que esta habilidad de jugar con el tiempo, ¿no? Eso le molesta. Sí, me trajo problemas, pero... ¿Qué tipo de problemas te trajo? Bueno, ahí yo tuve una discusión, no sé si recuerda, y yo solo tenía menos del mes en Grandes Ligas. Tuve una discusión con Maldonado, ahí se vaciaron las bancas. El catcher de Houston. De Houston, se vaciaron las bancas. Después de este problema se me dio el problema con Valdés, y son problemitas evitables, pero al final, como yo siempre digo, yo no juego para hacer amistad, yo juego para ganar el juego. Claro. Entonces, yo tampoco trato de hacer enemigos, pero... Porque en realidad lo que tú estás haciendo es aplicar la regla, tú no estás burlándote de nadie. Yo no estoy tratando de faltarle respeto a nadie, yo solo estoy aplicando que te moleste que no se hagan las cosas de la manera que tú quieres que se hagan, ya eso son otras cosas, y ahí entonces me trajo los problemas, pero yo no estaba faltándole respeto a nadie. Yo estaba jugando con el tiempo, tratando de incomodarlo, y se dio, ¿no? Se dio. De que lo incomodé. Sí, 2 años seguidos siendo líder robador de base. Estaba viendo una estadística que yo subí a mis historias de que en los últimos 5 años Chema Caballero aparece como el segundo que más bases ha robado. Está el primero, creo que es el de Cincinnati, el Choro. Sí. Eli de la Cruz. Eli de la Cruz. Eli de la Cruz juega todos los días. Chema no juega todos los días. Y apareces allá arriba por encima de gente que tiene contratos de más de $100 millones. José Ramírez, toda esta gente. ¿Qué ve Chema Caballero? ¿En qué se fija Chema Caballero cuando va a salir el robo? O sea, ¿cuál es la estrategia que usa Chema Caballero? No, siempre he jugado el béisbol de esta manera, siempre trato de avanzar una base extra. Creo que eso es lo único que veo, veo la oportunidad de estar en posición anotadora o de estar a 90 pies del home para anotar una carrera. Creo que esa es la finalidad mía. Pero ves el movimiento del pitcher o ves cómo está devolviendo. Sí, todo esto se ve, se estudia. ¿Te imaginas el picheo que viene? Si es un rompiente, de repente... Sí, también veo el conteo, juego, me mantengo mucho pendiente a cuál es la tendencia del lanzador con ciertos conteos, que pueda que use más rompientes. Pero lo ves antes del juego. Sí, esto por eso le digo, ¿no? Todo esto es antes del juego, en la preparación, en los movimientos del pitcher, cuántas veces se vira, porque ahora hay regla de cuántas veces pueden tirar para primera, cuántas veces, todo esto, ¿no? Entonces todo esto sí es una preparación antes del juego. Ya en el juego lo único que veo es la oportunidad de estar en posición anotadora o estar
más cerca para anotar la carrera. Creo que es la finalidad mía, ¿no? Correcto. Viene el cambio a los Yankees. Y uno de los que tuviste, que se enojó contigo, fue la estrella de los Yankees, Gerrit Cole. Entonces, y Aaron Boone, cuando se da el cambio, él dice, él a mí no me gusta cómo juega, pero ahora que está para mi equipo lo voy a amar. Fueron las palabras de Aaron Boone. Cuando tú llegas allá, eso significa que incomodaste a los Yankees, que los enojaba en tu estilo de juego. Cuando tú llegas allá, ¿cómo fue ese recibimiento? No. ¿Qué te dijo Cole? Bien. Bueno, el que me recibió fue George. Obviamente como capitán siempre va adelante. Y no, me introdujo con todo el equipo. Y nada, siempre la jocosidad de estos encontrones que tuve anteriormente con ellos. Y ese día, cuando me hacen el cambio, ya Cole se había ido a su casa, ¿no? Porque cuando me dan el cambio, que yo llego al otro lado, ya el juego había finalizado y él, como está haciendo de rehabilitación y todo lo demás, él apenas se acaba el juego, se va, él no tiene más nada que hacer, ¿no? Pero cuando llego ya no está, entonces nada, me despisté del tema, todo el mundo hablaba de Cole, del encuentro que íbamos a tener y todo el mundo riéndose de esto, el manager, el George y todos los compañeros que sabían lo que había pasado. Y no fue hasta el siguiente día que yo estoy en el área de los trainers, donde se dan masajes, donde nos vemos alguna lesión o lo que sea, ¿no? Estoy ahí y yo estoy pendiente hablando con otra persona y de la nada él llega y todo el mundo se quedó como en silencio y yo como que, ¿qué pasó? Y nada, llegó él y lo que me dice es como que, hey, ten cuidado con tu cabeza, como por el picheo, ¿no? Que me hizo por arriba de la cabeza. Y nada, todo el mundo se comenzó a reír y nada, ahí nos saludamos y me dice que, nada, que bienvenido al equipo y que, bueno, ya somos un equipo, ¿no? Somos un equipo. Llegaste de Tampa, no hablamos mucho de Tampa, pero porque quiero llegar a lo de los Yankees de Nueva York, pero te cambian en un juego jugando exactamente con el equipo al que te cambiaron. ¿Ya Chema sabía que venía un cambio? ¿Habían más equipos interesados? Bueno, sí, había muchos rumores, ¿no? Creo que cuando hay la fecha límite de cambio siempre hay rumores, siempre hay muchas cosas pasando, ¿no? Pero sí se habló mucho del cambio que se podía dar, pero nunca escuché en los rumores de muchos equipos, nunca escuché el nombre de los Yankees hasta que se dio el cambio. Una persona así de acá de Panamá sí me dijo que había interés, ¿no? De un equipo así grande. Y bueno, era como que no se sabía, ¿no? Si se iba a dar o si no se iba a dar y con qué equipo, ¿no? Porque había muchos rumores y bueno, cuando se da el cambio, pues de sorpresa al final, porque hay muchos rumores y del que menos escuchaba era de los Yankees, ¿no? Entonces, mucha sorpresa. Aurelio Ortiz, en el programa de nosotros de televisión, él tenía una fuente, que es un scout que trabaja en Grandes Ligas, amigo de él, le había comentado. Dice, sí. Pero no digan mi nombre, pero los Yankees, uno de los scouts de los Yankees me llamó preguntándome sobre la personalidad de Chema, cómo es Chema, cómo es en el equipo. Fíjate que todo eso influye y los muchachos que están viendo esta entrevista, esta conversación, es importante que nada más no es lo que se ve en el terreno de juego, sino cómo tú eres como persona. Sí, todo eso lo preguntan. Claro que sí, claro, porque los equipos les interesa mucho la química dentro de los equipos y no quieren a alguien que venga a distorsionar, a crear conflicto, ¿no? Entonces sí preguntan mucho este otro tema porque lo que se hace en el terreno todo el mundo lo ve, ¿no? Pero las cosas dentro es lo que a veces son las limitantes o son cositas que influyen y esto se lo digo yo también a todos los muchachos con los que hablo a veces, ¿no? De que
los scouts también cuando vienen a algún tryout o alguna prueba de que vienen a ver los jugadores, ellos no solo están viendo las habilidades dentro del terreno, sino su actitud, su forma de ser, sus ganas y todos estos detalles que creo hasta cómo camina. Hasta cómo caminan, ¿no? Sí. Porque son detalles que imagínense, un niño que arrastra los pies después que se poncha o algo así, ¿sabes? No se ve bien y todo esto se ve, ¿no? Entonces son cosas que sí afectan o sí te ayudan en el momento de firmar o en el momento de hacer un cambio o cualquier cosa, ¿no? Son detalles que sí se ven. Primer juego contra Tampa, vas a casa de Tampa, que es el equipo de entrenamiento primaveral de los Yankees, que la usaron por la temporada pasada, y pega Chema 2 jonrones. Chema no es jonronero, o sea, lo ha dicho, pero no se descuiden que te puede pegar un jonrón. Y le pegas 2 ese día. ¿Qué? Iba Chema, así como cuando jugaste en el Kenny, que fuiste a buscar el jonrón con base de llana, ese día fuiste a buscar jonrón. No soy jonronero. Fui a pegarle bien a la bola. A pegarle bien a la bola y era un día especial. Un día pues que jugaba contra los compañeros que había tenido por año y medio y me acababan de cambiar y era la primera vez que se me daba esta situación, ¿no? Porque sí me cambió Seattle para Tampa, pero no fue en mitad de temporada, ¿no? Y entonces sí era especial, ¿no? Este día. O sea, había en los sentimientos de Chema, ¿por qué me cambiaste? Si yo estaba aquí, estaba bien, había eso. No, porque al final es un negocio y las cosas que se tienen que dar, ¿no? Pero bueno. O el sentimiento es que mira, me cambiaste, aquí estoy. Aquí estoy, exacto. Más eso. De que te equivocaste en cambiarme, pues, eso, ¿sabes? O ese sentimiento tampoco es. Sí, nada personal, son cositas de juego. Sí, y que bueno, que eran mis compañeros, con los que había pasado tanto tiempo. Y me enfrentaba a compañeros con los que pasaba mucho tiempo también, entonces era especial, ¿no? Era especial y acababa el primer turno, antes del primer turno acababan de pasar un video que me hicieron, ¿no? De agradecimiento por estar con el equipo y fue muy lindo el video, también llevaba esa inspiración, entonces se me dio de que conecté bien a la banda contraria y se fue, y ya después del otro turno, pues, ya, como quien dice, yo decía, no, ya yo gané hoy, así claro. Que lo que venga es ganancia. Y me tiraron un picheo que se quedó en la zona y pude conectar bien también y se fue. Y, imagínense, 2 jonrones, no soy jonronero y dar 2 jonrones en un solo juego. Y el primer juego contra el equipo que me acaba de cambiar. Increíble. Chema, juegas en la catedral del béisbol, o sea, el equipo más emblemático del béisbol. Yo cargo una gorrita de los Yankees porque ese es el equipo que he ido toda mi vida. Bueno, para serte sincero, del 87 para acá, porque mi primer equipo fue Oakland. ¿Ah, sí? Sí, porque lo vi ganar 72, 73, 74. Y en el 87 tuve mi primera experiencia narrando un juego en Canadá, cruzamos a Detroit, y ese día Roberto Kelly pega el primer jonrón con los Yankees. Se lo pega Willy Hernández. Cuando se acaba el juego, Roberto nos recibe abajo, a los panameños, y me regala una gorra de los Yankees. Ahí. O sea, la gente piensa que yo iba a los Yankees por Mariano. No. Fue por Roberto. Y qué bueno. me dicen muy amigo de Roberto y todavía conservamos esa amistad, gracias a Dios. Y de ahí sigo a los Yankees. Pero jugar con ese equipo, 27 series mundiales, viniendo de un lugar humilde como Olmedo, Solé, una ciudad de Las Tablas que sí trae mucha gente para carnavales y para la fiesta, pero somos un pueblo pequeño. Toda mi familia es de aquí de Las Tablas, yo me considero guarareño, pero toda mi familia es tableña. Eso de ir de un escenario de un pueblo de la República de Panamá a un estadio como el de los Yankees de Nueva York,
¿Cómo Chema puede estar por encima de semejante escenario? Porque yo he transmitido juegos tuyos ahí y no se ve que te intimida. O sea, ¿cómo tú manejas eso? Bueno, mucha experiencia, los clásicos de Azuero ayudan mucho. Clásico de Azuero. Claro, claro. Creo que al final es poner las cosas separadas, ¿no? El juego es el juego y no importa lo que hagas. No importa dónde estés. Sí, exacto. No importa el alrededor, no importa lo que digan o lo que esté sucediendo fuera de lo que es el juego, ¿no? Me concentro en el juego, en tratar de ayudar al equipo a ganar y divertirme. Yo lo demás... O sea, no tienes miedo a perder. No tienes miedo a perder. Tú vas a dar lo mejor. Yo tengo ganas de ganar. Ya. Ganas de ganar. No, yo no perder, no. Dice Pedro. Si pierdo, yo pierdo cuando ya el juego se acabó, ahí pierdo. Yo ya porque no puedo hacer nada por el juego, ¿sabes? Pero mi mentalidad siempre es de salir a divertirme y ganar los partidos. Dice Pedro Martínez que el miedo hay que tirarlo por la ventana. Dice, yo perdí muchos juegos, pero cuando salía ahí yo iba a ganar y si perdía, bueno, pues. O sea, esa es la clave. Claro. No tener miedo a perder, no tener miedo al fracaso. Chema, acabas de llegar a un acuerdo con los Yankees de Nueva York por $2 millones. El trabajo de Chema es utility. Aquí sobre todo aquí en la tabla, tu pueblo, en la provincia de Los Santos, durante la temporada la gente me empieza a escribir, esos Yankees la tienen contra los latinos, estos Yankees, ¿cómo van a banquear a Chema? Chema es mejor que Volpe, Chema es mejor que el otro. Entonces yo le digo, lo que pasa es que el muchacho entiende su rol. Él sabe cuál es el trabajo de él dentro de los Yankees de Nueva York. Es utility. Ellos lo llevaron con un plan. ¿Está claro, Chema, con eso? Sí, claro. Uno entiende el juego y creo que entiendo todas las situaciones, pero esto no quiere decir que no quiera jugar, ¿no? Yo quisiera estar dentro de todos los días, pero nada, mi mentalidad es mantenerme listo para cuando me llamen y ganarme la titularidad haciéndolo bien cuando tengo la oportunidad de jugar. Creo que esa es mi mentalidad y como digo, al final, como todo jugador quiere jugar todos los días. ¿Te han dicho algo de que vas a hacer el short abriendo la temporada? ¿Han hablado contigo de eso? Sí, efectivamente, bueno, creo que lastimosamente Volpi tuvo una lesión en el hombro y tuvo que repararse el hombro, entonces sí me han dicho que bueno, que obviamente uno no sabe lo que pasa en el mercado, pero a día de hoy el que va a comenzar jugando campo corto soy yo. Entonces, nada, aprovechar la oportunidad, creo que como le mencioné anteriormente, es aprovechar la oportunidad y demostrar de que sí puedo jugar todos los días y de que puedo ayudar al equipo todos los días. A mí lo que me preocupa de eso, pensando yo, cada uno piensa en sus intereses. Panamá necesita a Chema Caballero en el Clásico Mundial, pero viendo los intereses de los Yankees, también tenemos que entenderlos a ellos. Ven acá, tenemos el otro lesionado, estamos pensando en Chema Caballero que abra. Para nosotros es muy difícil estar cómodos en que él vaya al Clásico y si se nos puede lesionar allá, aunque cuando uno se va a lesionar, uno se lesiona, pero uno dice, prefiero tenerlo acá conmigo. Y yo eso es lo que veo duro, que los Yankees quieran darle la oportunidad a Chema Caballero de estar con el equipo de Panamá. Pero Chema, esta es una gran oportunidad que tiene Panamá. Anteriormente no hemos tenido la posibilidad de armar un equipo como el que podemos armar ahora y que podemos lograr cosas grandes. Claro que sí. Las ganas están de estar con el equipo, de, como usted dice, ¿no? Hacer cosas bonitas para el país. Creo que es una oportunidad muy linda que vamos a tener. Vamos a estar mucho más cerca ahora aquí jugando en Puerto Rico y que tenemos las ganas de ir a demostrar de que aquí en Panamá hay muy buen béisbol, de que sí tenemos buenos peloteros, así como cualquier otro país, ¿no? Y esa es la mentalidad que tenemos todos como grupo y
tengo muchas ganas de estar ahí con el equipo y poder ayudar al equipo a ganar partidos, a pasar a la siguiente ronda y seguir avanzando, ¿no? Pero bueno, como usted menciona, creo que tenemos que esperar a ver si el equipo nos permite ser parte de este gran equipo que Panamá está armando para este Clásico Mundial. Viendo las reglas del Clásico Mundial, los equipos, si el pelotero quiere, no puede, pero el seguro sí puede parar. Yo no sé qué. En este momento Chema no sabe todavía. No, aún. No, Chema quiere, pero no sabe. Yo quiero, pero no sé si me permitan jugar, ¿no? Pero le estoy echando ganas, quiero estar ahí, estoy empujando para estar ahí, pero bueno, eso es lo que más puedo hacer yo, ¿no? Ya después de ahí ellos tienen la decisión, la última palabra. Chema no tiene los 3 años que le da la oportunidad de ir a arbitraje salarial a un pelotero, pero entraste en una lista que le llaman una lista privilegiada, que aunque no tengas los 3 años, tienes como el rendimiento, o cómo es que se maneja eso. Es por tiempo de servicio. Tiempo de servicio. Sí, no tienes el tiempo de servicio todavía. De 3 años no, pero esto se llama Super 2. Ajá. Tú estás en esa lista. En esa lista, que somos jugadores que no llegamos a los 3 años, pero pasamos, porque ellos tiran de todos los jugadores que tienen 2 y un poquito más, 2 años de servicio y un poquito más, tiran una media que siempre está alrededor de los 140 días, y el que pasa los 140 días puede entonces entrar en esta lista de porque el año completo es 172. Exacto. Entonces tú pasas los 140, entonces son los Super 2. Todos los años cambia la fecha, pero es más o menos es 140 días más o menos. Puede ser 135, 145, por ahí. Eso te dio a ti la oportunidad que si no estabas de acuerdo con lo que los Yankees te estaban ofreciendo, tú podías ir a un arbitraje salarial. Correcto. Yo digo que gracias a Dios ustedes se entendieron. Aurelio Ortiz dijo en el programa de televisión que la proyección era, viendo tu tiempo en Grandes Ligas, era 1.900.000 y te dieron 2 millones. ¿Cómo fue esa negociación? Bueno, si se puede saber. Bueno, no, sí. Al final creo que no es secreto para nadie todo lo que ha sucedido, todo cómo se dan los procesos. Son comparables, ¿no? Se comparan jugadores más o menos del perfil mío. Obviamente el equipo quiere pagar lo menos posible, mi lado quiere conseguir lo más posible y bueno, ahí van comparando, cada quien tira a sus jugadores. Ah, no, él se parece a tal jugador y él cobró 2,5 millones. Y ellos dicen, no, pero él se parece también a este jugador y cobró 1,600,000. Y así se van hasta que llegan a un punto medio, ¿no? A un punto donde las dos partes pues se sientan cómodas. ¿Satisfecho? O si las dos partes no se sienten cómodas, entonces vamos van al arbitraje. Entonces sí, ya pero, $2 millones, un año, y esperamos que este año que viene sea muy bueno y eso sigue sumando, Chema. Sigue sumando. Yo la verdad que yo me alegro muchísimo. Chema Caballero ya dice que quiere ir al Clásico Mundial, solamente estamos esperando. Si Chema tuviera que mandarle un mensaje a la juventud tableña, a los niños en general de todo el país, de lo que consiste el juego de béisbol, de lo que es el verdadero juego de béisbol, ¿qué mensaje le mandaría a los muchachos que están empezando? Bueno, que el béisbol es un estilo de vida, que se lleva con pasión, que para jugar este deporte necesitas tener ganas de ganar, un juego muy competitivo, y ser aguerrido, ser apasionado con lo que uno hace, y querer estar en el momento. Creo que es lo más importante de querer estar ahí, de querer enseñar y de querer ganar el juego. Creo que si se juega de otra manera, no pierde la esencia, ¿no? Creo que al final, como todo juego, es para ganar el juego y creo que es lo principal, ¿no? De salir con muchas ganas de ganar el partido y tener mucha pasión.
Mucha gente no se atreve a hacer cosas porque les da miedo. Y si intento y fracaso, se van a burlar de mí. ¿Qué van a decir? Pierdan todo eso. No tengan miedo a perder. Esa es la clave de José Chema Caballero. Y otra cosa que me llevo, no tenía plan B. Solamente tenía el plan de ser pelotero. Y ahí está. Gracias, Chema. Gracias por este tiempo. Siempre. Ha sido una conversación extensa, pero que vale oro. Gracias, mi hermano. Gracias a usted. Bendiciones.